En esta presentación abordaremos lo que es la intervención y su aplicación en la educación. En un primer momento, hacemos un análisis de lo que es el origen de la intervención, donde podemos darnos cuenta que desde su concepto ha sido polarizada, es decir, a veces se ve de forma positiva como, como mediación y cooperación, y en otros casos se ve como una intromisión o una forma de represión, por lo que es necesario establecer una relación entre las metas pedagógicas, en el caso de la escuela, y una relación entre la teoría y la práctica, ya que de eso va a depender la elección de la técnica de intervención. Uno de los elementos que analizamos en un primer punto es la intervención educativa, partiendo de los principios de que hay agentes educadores, es decir, la escuela, el Estado, la familia y la sociedad civil. Y en ese sentido, es necesario partir de la democracia para poder garantizar al alumno mayores modos de elección, por lo que nos tenemos que basar en las normas de convivencia. Así abordamos también la intervención pedagógica, haciendo la diferenciación de que existen elementos que hacen que la educación en el aula tenga sus complejidades. En este caso podemos ver que hay un agente educador, un conocimiento, un resultado, unas conductas que controlar y destrezas y actitudes que desarrollar en alguien, en un agente educando. Por lo tanto, es muy fácil simplificar la intervención cuando hablamos de educación, pero hablar de intervención pedagógica es un poco más complejo, ya que se establecen diferentes etapas y roles que asume tanto el educador como el educando. Entonces, tenemos la conclusión que para la intervención pedagógica es insuficiente desarrollar solo un hombre capaz de valerse a sí mismo, es decir, debemos adaptarlo a un medio. Por lo tanto, la intervención pedagógica y la intervención educativa son parte fundamental para hacer cambios en la escuela o en el aula. Entonces, cabe preguntarnos, ¿qué es la intervención? ¿Qué es la intervención educativa? ¿Cuáles son los métodos de la intervención pedagógica? ¿Qué procedimientos y qué métodos son los aplicables a esta área de la educación? Por lo que para derivar la metodología, la clasificación que hace Ardoino y Touriñán nos establece que es un elemento transversal y que a la vez es un arte y un método. Por lo tanto, se basa en las relaciones humanas y la combinación de procedimientos hace a la intervención capaz de ser caracterizada y diferenciada de otras áreas de la educación. Debido a ello, Arduino nos hace cuatro enfoques de cómo se puede ver la intervención. Primero, es necesario identificar el entramado que hay entre ellas. Para él, este entramado implica la identificación de una motivación, de una demanda o un encargo, así como la estimación de la acción. Debe también haber un marco de análisis, oportunidades de evolución, recursos financieros, un programa y una cronología. Para posteriormente
darnos cuenta de cómo se desarrolla una intervención. Una intervención para él requiere recabar información en entrevistas grupales, cuestionarios o test, analizar dicha información y entregar un reporte de lo que se ha encontrado. En consecuencia, no se puede ver a la intervención como un elemento aislado, por lo que va acompañado de la investigación-acción. Y debe acostumbrarse a que la intervención tiene un fin, que es la convención mutua de las partes y además debe ser limitada en el tiempo. De lo contrario, los métodos o las técnicas que se apliquen para mejorar el objeto pueden tener el riesgo de convertirse en un parasitismo. Por lo tanto, es inevitable que la intervención tenga consecuencias científicas. De la postura de Arduino, es importante resaltar que la intervención tiene dimensiones, entre las que podemos encontrar quienes hacen los análisis, el sistema en sí mismo e incluso los obstaculizadores, los cuales pueden ser o suelen ser las personas y los recursos o los medios a través de los cuales se intenta aplicar una intervención. Las técnicas de intervención son otro elemento que permite desarrollar la misma, entre las que nos podemos encontrar las escalas de actitudes, las técnicas grupales o los tests. Así, es necesario tener en cuenta los principios de el análisis histórico, la interpretación, los modelos de organización y los corresponsables, es decir, comprender que una intervención muchas veces se hace de forma interna, por lo tanto, requerirá un cambio entre los agentes que participan en ella. Para Arduino, hablar de intervención en pedagogía o en educación es casi imposible sin hablar de práctica, pues la práctica y la investigación hacen posible la aplicación de cualquier intervención. Entonces, ¿cómo sabemos en qué caso estamos hablando ante una intervención? Pues bien, cuando nos referimos a casos de problemas de la organización, entendidos como relaciones humanas, como un mejoramiento de las condiciones de trabajo, una optimización de los recursos y del funcionamiento social y de la formación de las personas. Por lo tanto, es necesario teorizar una teorización de las prácticas, pero también una práctica de las teorías. Entonces, al aplicar cualquiera de estos dos principios, nos podríamos encontrar ante una intervención. De forma general, la intervención ha sido analizada desde el enfoque clínico, administrativo o como parte de las ciencias administrativas y como parte de la investigación. ¿En dónde podríamos encontrar a partir de estos enfoques la intervención? Pues bien, en los cambios microsociales o en el funcionamiento total de un sistema. De ahí la complejidad de la intervención. A manera de conclusión, podemos identificar tres rubros grandes. Primero, el concepto, los métodos y los resultados. Toda intervención educativa debe tener un bagaje teórico amplio. Además, necesita problematizar mayormente el aula, es decir, no simplificar el proceso, ya que de ahí dependerán los elementos que va a retomar para hacer una intervención.
Otro punto es que en el caso de la educación, la investigación ha sido reconocida como una metodología para la práctica de las intervenciones, especialmente la investigación-acción. Reconocer a la intervención a partir de su valor, es decir, como un apoyo, una cooperación o una mediación, y siempre enfocarla hacia los clientes. De forma general, una intervención, de acuerdo a sus enfoques y su metodología, puede ser aplicada por diferentes disciplinas, tanto a nivel macro, en el punto de políticas, programas y proyectos, o bien como métodos, técnicas pedagógicas que pretenden mejorar o intervenir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula.